Seguimos con más contenidos aquí en 8 Magazine Salamanca hoy viernes. Ya saben ustedes que tenemos una programación extendida desde las 9:30 de la noche hasta las 11 de la noche, es nuestro horario los viernes, otros días tenemos media hora menos, pero como hoy tenemos mucho más tiempo podemos hablar de muchos más temas y muy interesantes. Hoy les vamos a hablar de un ciclo de conferencias que se está celebrando en la Casa de las Conchas, en la Biblioteca Pública de Salamanca, ya durante el mes de enero, viene desarrollándose los lunes y también tenemos algunas de ellas durante este mes de febrero. Conocer de dónde venimos es fundamental para saber hacia dónde vamos y qué rumbo tomará nuestra historia. Una historia que cuenta con miles y miles de años de antigüedad, que en sus últimos tiempos imprime sus huellas en grandes proyectos arquitectónicos y en sus muros, como las pirámides de Keops, Kefren, Micerinos o la Gran Esfinge de Giza, por poner uno de los muchos ejemplos. Y es que el legado que nos dejaron nuestros ancestros es tan rico como apasionante. A partir del nacimiento del lenguaje y del desarrollo de la cultura oral, el hombre fue capaz de manifestar lo que quería que un día recibieran otros. Más adelante pudo plasmarlo. Pictogramas, ideogramas, fonogramas dieron paso a la escritura cuneiforme o a otros tipos de escritura como la jeroglífica. El ser humano necesitaba organizarse social, administrativa y económicamente, y así comenzó un proceso evolutivo que llega hasta nuestros días para descubrir, averiguar y entender de dónde venimos y seguir avanzando en nuestra historia. Si nos movemos en el espacio más allá de Mesopotamia y en el tiempo adentrándonos en nuestra era, es indubitable comprobar el papel que las culturas griega y romana han tenido en la sociedad actual. Pero, ¿solo fueron ellos los gestores de nuestra identidad? ¿Qué hay de aquellos pueblos con los que se toparon en las lindes de sus extensos territorios? Los mal llamados pueblos bárbaros tienen un papel fundamental en la creación, por ejemplo, de Europa. Y es que, entre otras muchas cosas, los nacionalismos, tan en boga, tienen un origen mucho más remoto de lo que creemos. Tenemos con nosotros a su promotora, la profesora de la Universidad de Salamanca, María Paz de la Hoz. Muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal, Ana? Cuéntanos, María Paz, en primer lugar, para introducir un poquito este ciclo de conferencias, pueblos bárbaros. Sí. Pueblos bárbaros. Bueno, el título, está aquí el programa, Pueblos en la sombra, referido a los bárbaros, el título la verdad es que lo hemos tomado prestado de un libro muy conocido de Kinitz, un alemán que escribió un libro cuyo título era Pueblos en la sombra, rivales de griegos y romanos desde el 1200 a.C. al 200 a.C. Y fue un libro que tuvo mucha difusión, que habla precisamente de esos, todo tipo de contactos entre los griegos y los romanos con los muchísimos y variadísimos pueblos que a lo largo de toda la historia de los griegos y los romanos han estado en contactos de tipos muy distintos con ellos. Y que por supuesto eran llamados bárbaros, tanto por los griegos como por los romanos, eran los pueblos no civilizados de los que sin embargo aprendieron muchas cosas también ellos. Pero bueno, el libro este, por cierto, que está traducido en la editorial Gredos al español, se tradujo en 1991, y nuestra idea al celebrar al organizar este ciclo era pues ver distintos de estos pueblos y la influencia tan grande que han tenido, bueno, la influencia mutua tan grande que ha habido entre estos pueblos, a veces en las fronteras de los griegos o los romanos, o otras veces muchísimo más alejados. Aquí, por ejemplo, una de las conferencias, la última, la del lunes 19 de febrero, va a hablar de Taprobane y otros pueblos en la zona, en el extremo más oriental. Estos pueblos nunca fueron frontera de los griegos y los romanos y, sin embargo, gracias a las vías comerciales, a los ejércitos, tuvieron un contacto a distancia, pero un contacto muy fuerte. Y estos concretamente, igual que muchos otros, entraron mediante elementos tanto fabulosos, mitológicos, que fueron configurando o ayudando a configurar toda una mitología, como también materiales, a través de las rutas de las especias, los griegos y romanos conocieron todos estos artículos de lujo y que no se conocían en Occidente,
Y claro, todo esto aumentaba el interés que tenían por estos pueblos. Otros de ellos, la primera conferencia que tuvimos, que fue el lunes 15, los galos y la construcción de la identidad romana, pues son contactos de tipo, eso sí, de frontera y por tanto muy belicosos, con muchas guerras y tal, pero es muy interesante como nos mostró el profesor Antonio Moreno, cómo esta rivalidad hace que los griegos o romanos, en este caso los romanos, se formen una idea de ese pueblo bárbaro que ayuda a crear incluso la propia identidad de los romanos, cómo convierten a los galos en un símbolo de la barbarie, lo que es más difícil derrotar, y eso a su vez hace que los romanos se vean a sí mismos como bueno, mucho más grandiosos y civilizados y superiores incluso bélicamente a ese pueblo que es lo más bélico del mundo. Bueno, y luego hay contactos de todo tipo, culturales. El lunes que viene tenemos la conferencia de Juan Antonio Álvarez Pedrosa, es un profesor de la Complutense, y sobre griegos y persas. Claro, la relación entre griegos y persas fue muy diferente, tuvo su momento también de enorme rivalidad, pero que de hecho hizo cambiar la idea que los griegos tenían de los bárbaros hacia un lado más negativo de lo que había sido antes, pero sin embargo hubo una influencia enorme, un contacto mutuo lingüístico, religioso, cultural en todos los aspectos. Entonces lo que queríamos mostrar con este ciclo era un poco eso, la cantidad de pueblos que han entrado en contacto con griegos y romanos y la diversidad de los contactos, que de hecho es un tema que hoy día se está estudiando muchísimo referido a la antigüedad, pero también se está estudiando este tema en la antigüedad para estudiar mejor pues, todo el mundo actual de la globalización, los nacionalismos, porque mucho de esto tiene sus orígenes ahí y realmente en el mundo griego y romano vemos todo este tipo de problemas, como se busca la globalización, pero a la vez los pueblos quieren demostrar su identidad y se crean pues, nacionalismos, diríamos anacrónicamente, pero que se están estudiando para entender el mundo actual. Un poco vendríamos a decir que la historia es cíclica. Sí, no cíclica igual, en algunos aspectos y lineal en otros. Sí. Y luego otra cosa a la que damos mucha importancia y por eso, en fin, estos ciclos los preparamos con mucho cuidado porque primero queremos que el tema, son ciclos de divulgación y queremos que el tema pues, sea interesante para todo el mundo. Pero de divulgación de alta calidad, digamos, divulgación hecha por investigadores especializados en los temas de los que hablan. Por eso, aunque tenemos buenos especialistas en muchos de los temas aquí en la facultad, a los que llamamos, pero también traemos siempre especialistas de fuera, también para traer a que se vean otras caras, ¿no? Y en fin, en cuanto a las personas, a los especialistas representados, pues es bastante variado también en ese sentido. Bueno, estábamos hablando de romanos y yo quiero presentar a nuestro otro invitado también, que le tenemos aquí, hablando de romanos por esto del nombre, porque se llama Marco Antonio Santamaría. Muy buenas noches, también bienvenido, de la Sociedad de Estudios Clásicos de aquí de la Universidad de Salamanca también. Eso es. Yo antes de continuar con estos temas y de hablar de más iniciativas que tenéis, os quiero preguntar, también Salamanca es un punto importante, imagino, el lugar en el que nos encontramos, en este caso entre el contacto de algunos pueblos con los romanos, imagino, porque aquí hay mucha leyenda forjada, Zamora, Portugal, en torno a los lusitanos y Viriato. Sí. También, no sé si es un tema que a veces, por ejemplo, puede dar lugar a equívocos, si hay mucha leyenda, si las fuentes son fidedignas, así como curiosidad. Bueno, hay para empezar un montón de inscripciones en latín por todo el occidente, bueno, por toda España, pero aquí en la zona de Salamanca, Zamora, han aparecido cantidad de inscripciones en latín que, aunque son latinas, hacen referencia, bueno, y también en lenguas indígenas, vamos, en escritura, y hacen referencia a ese contacto que efectivamente existió. De hecho, la conferencia del lunes 12 va a hablar de eso, los indoeuropeos en España, celtíberos y lusitanos,
O sea que... Hay que apuntarla entonces en la agenda. Sí, yo creo que va a ser además Blanca Prosper, que es una profesora de la Universidad de Salamanca, es una experta en este tema y sí. Bueno, Marco Antonio, pues hablábamos antes de que os movéis mucho, de todas las actividades con las que contáis, pero es que también tenéis pues un curso de formación sobre sistemas de escritura clásica, y yo no sé si es un tema demasiado amplio o que abarca demasiados tipos. Hablábamos antes con Maripaz de estos pueblos bárbaros, que eran muchos, pero también todas las escrituras que tenemos a lo largo de la antigüedad son un montón, son muchas. Efectivamente, una de las misiones de la Sociedad Española de Estudios Clásicos es la difusión del mundo antiguo, pero también la formación. Entonces pensamos en este curso para formar a profesores de enseñanza secundaria, aunque también está abierto a estudiantes nuestros de uno de los dos másteres. Tenemos uno de investigación, otro de enseñanza para secundaria, y tenemos también pues, estudiantes de doctorado. Elegimos este tema porque nos parecía especialmente atractivo. Todos hemos contemplado, ya sea natural, ya sea en foto, imágenes de jeroglíficos egipcios que siempre despiertan una fascinación enorme. Saber qué hay ahí, si hay algún simbolismo o qué es lo que quiere representar todo eso, toda esa combinación de animalitos o de símbolos de todo tipo. Hay a veces sistemas muy complejos como el cuneiforme, que tardó muchísimos años en poder ser descifrada. La escritura del lineal B encontrado en Creta, en tablillas que finalmente se descifraron, y resulta que lo que ahí había escrito era griego, el llamado griego micénico. En fin, que no solamente estamos ante el alfabeto griego más conocido, más asequible, o el abecedario latino, que es el mismo que nosotros usamos, sin darnos cuenta que lo hemos tomado del latín. Nos parece la manera habitual de escribir, la normal, pero es realmente la escritura que hemos tomado de los latinos, igual que han hecho pues, en el inglés, en el alemán, lenguas que no derivan del latín, pero que han decidido utilizar el mismo alfabeto, con adaptaciones, por supuesto. Bien, entonces hemos observado aquí cómo hay sistemas extraordinariamente complejos. He mencionado el egipcio, he mencionado el cuneiforme, en los dos lugares donde surge la civilización como tal, la historia, el mundo egipcio en torno a lo largo del Nilo, y la civilización sumeria, acadia, la de Mesopotamia, a lo largo del Tigris y el Éufrates, que tienen la necesidad de utilizar la escritura para una sociedad más compleja, que necesita administración, necesita hacer cuentas, necesita llevar datos muy precisos de cómo se desarrolla toda la sociedad en distintos ámbitos, político, religioso, administrativo, cultural. Y hemos observado cómo a través de procesos muy largos que duran siglos, hasta milenios, esta escritura se va simplificando. Encontramos posteriormente silabarios, encontramos sistemas que van haciéndolo todo un poco más sencillo, hasta confluir en el alfabeto, que es uno de los grandísimos inventos de la humanidad, y que se da justamente en el mundo antiguo, seguramente en los márgenes de Egipto, en la península del Sinaí, y cómo de ahí se va extendiendo a la actual Palestina, Siria, la adaptan los fenicios, y finalmente de los fenicios la toman los griegos. Los griegos adaptan ese alfabeto a su propio sistema, incluyendo las vocales, porque antes no se representaban. De los griegos pasa a Italia, de ahí la toman los etruscos, de los etruscos los latinos, otros pueblos. Entonces estamos asistiendo a toda una difusión de este hallazgo tan importante como fue el alfabeto, como los pueblos que lo acaban conociendo quedan fascinados y lo adoptan, y finalmente se convierte en el sistema universal de escritura al que seguimos recurriendo y que ya no abandonaremos. Contrastemos esta facilidad que tenemos para escribir en Occidente con la complejidad de escrituras todavía vigentes en China, en Japón, en que no hay alfabetos, hay realmente que aprender una cantidad enorme de ideogramas, de signos muy complejos que hacen su enseñanza muy ardua. Contrastemos esto con la facilidad que es aprender la escritura de una lengua con alfabeto. Bueno, vemos que esto es fundamental para conocer de dónde venimos y también hacia dónde vamos, por lo que decíamos antes, por esto de que la historia con sus matices y sus avances, o bueno, a veces no sé si evoluciones o involuciones, pero parece que se va repitiendo en cierto modo en algunos aspectos. Chicos, yo no sé en qué momento se encuentran
ahora mismo los estudios clásicos aquí en nuestro país? Porque parece que estamos asistiendo a, no sé si una denostación progresiva de estos estudios. Parece que como es antiguo ya no interesa, ya no importa. Bueno, estamos en un mal momento en ese aspecto, porque parece que lo que importa ahora es otro tipo de estudios, cosas mucho más prácticas, más técnicas. Pero comentábamos antes que, bueno, nosotros somos optimistas. Yo creo que se está recuperando un poco, vemos que hay interés, por supuesto no mayoritario, pero sí que hay en la enseñanza secundaria chicos interesados en el latín y el griego, y que también una de las cosas que hace la Sociedad de Estudios Clásicos es luchar porque esto no se pierda, porque nos parece verdaderamente fundamental. Bueno, el latín estamos convencidos de que debería ser obligatorio en la enseñanza secundaria para los españoles, porque es nuestro origen. Pero luchamos para que eso continúe desde la sociedad y bueno, yo creo que ahora, siguiendo un poco además el paso de lo que está ocurriendo en otros países, yo creo que casi hemos tocado fondo en este aspecto y está empezando a recuperarse un poco. Este año en la universidad, por ejemplo, hemos tenido una matrícula de 30 y pico alumnos en primero. En fin, esperemos que, a pesar de esta crisis que se ha utilizado también un poco ahora, pueda recuperarse un interés y una especialidad que no es gratuita ni, en fin, que es importante para entender nuestra historia. ¿Y qué les podríamos decir a lo mejor, chicos, a lo mejor si nos están viendo en casa, algún chico o chica que parece que selectividad está más cerca de lo que ellos creen y de lo que muchas veces nos hemos planteado cuando nos enfrentamos a ella? ¿Qué le podemos decir o a los papás para que quiten el miedo, para que sepan que si a su hijo le gustan los estudios clásicos, que tiene que lanzarse a por ello, que todo tiene salida si alguien tiene vocación y pasión por ello? ¿Qué les podemos decir? Sí, lo que ocurre es que a veces en la sociedad pues están instaladas ciertas ideas, ciertos lugares comunes o tópicos que no se corresponden con la verdad. Tenemos la idea de que quien se dedique a esto va a acabar en el paro, que no hay puestos de trabajo, que no hay salidas, y cargamos con el San Benito de que una carrera como historia o historia del arte, o no digamos ya filología clásica o filología árabe, cualquiera de las filologías un poquito minoritarias que no sean hispánica o inglesa, están condenados a el paro y a no poder ganarse la vida. Y no es así, no son carreras que vayan a tener masas de alumnos, ni tampoco lo pretendemos, pero lo importante es que casi todo el mundo que acaba estos grados acaba encontrando un trabajo, puesto que hay plazas, pero la competencia no es tanta. Entonces esas plazas al final se van cubriendo y todo el mundo que realmente lo intenta, que estudia, que se prepara, acaba obteniendo una plaza en la enseñanza o en otros muchos ámbitos, porque los estudios clásicos no se limitan a la enseñanza del latín y del griego, sino que pueden emplearse pues, en un museo, en el turismo, en una editorial, incluso ya en otros ámbitos, como por ejemplo la carrera diplomática. A veces se valora mucho que una persona tenga una formación cultural en lenguas clásicas, en historia, porque eso da una distinción especial, permite a uno pues, un tipo de conversación quizá un poco más rigurosa, más culta, y todo eso pues, puede tener otras vertientes, otras plasmaciones. Y además, rescatando unas palabras que habéis dicho antes, ahora con todo este movimiento al que estamos asistiendo de geopolítico entre los diferentes países, los nacionalismos que parece que resurgen, ahí tenemos raíces y problemas o situaciones de raíz que vienen de esos tiempos ancestrales de nuestros antepasados, que ya pensaban eso antes que nosotros. Todos los problemas que tenemos en el mundo actual, todos tienen un paralelo en el mundo antiguo. Y obviamente todo ha evolucionado muchísimo, pero para cantidad de aspectos, y de hecho
se sigue utilizando, se sigue estudiando el mundo antiguo para aplicarlo, para encontrar soluciones para las cuestiones del presente. El ser humano no ha cambiado tanto y los problemas siguen siendo los mismos y realmente es que tuvieron que enfrentarse a lo mismo que nosotros. Algunos aspectos los solucionaron con más éxito, otros con menos. Nosotros tenemos más facilidades para solucionar parte de ellos, pero la historia es la enseñanza del presente y del futuro. Y bueno, y en Europa, en Occidente, la historia de Grecia y Roma y las lenguas, la cultura literaria, pues es nuestra historia. Pues nos vamos a quedar con estos mensajes, chicos. La historia es la enseñanza del presente y del futuro. Eso me ha gustado mucho, eso me lo voy a apuntar así como titular también de hoy. Vamos a animar, les hemos puesto la información de las charlas por aquí debajo, vamos a animarles a todos los que nos estén viendo también a que acudan, porque a lo mejor se les despierta algún tipo de curiosidad, pues sí, de interés, nunca se sabe. Ahí, si me permites, sí, pues me gustaría decir también que, porque mucha gente no lo conoce o no lo sabe, has mencionado y has dicho que nosotros somos de la Sociedad de Estudios Clásicos, que obviamente los dos somos del Departamento de Filología Clásica de la Universidad y trabajamos mucho en colaboración, pero la sociedad, que tiene su sede en Madrid, es una sociedad nacional y tiene secciones en las distintas autonomías, y provincias. Es una sociedad que no es específica para los que nos dedicamos al mundo clásico, es una sociedad abierta a todo el mundo y de hecho una de las parcelas que trata la sociedad, a la que damos mucha importancia, es precisamente a la divulgación del mundo antiguo en todos los aspectos y ámbitos de la sociedad. El ciclo de la Casa de las Conchas tiene ese objetivo. Organizamos también viajes para los socios y invitamos a todo el mundo. Está en la página web, se puede encontrar la información muy fácilmente, y invitamos a todo el que quiera a hacerse socio porque tiene muchas ventajas para quien tenga interés en este tipo de temas, porque hacemos muchas cosas de carácter divulgativo. O sea, no es una sociedad solo de profesores de filología clásica de universidad o de instituto, es para todo el mundo. Claro. Y sí, no, al revés. En la Casa de las Conchas tenemos un éxito, sí, es que se llena, hay más de 100 hay que ir con mucha personas antelación. Y es gente de todo tipo, que tiene un interés cultural, sin más, una curiosidad cultural. O sea que invitamos se puede entrar en la página, sino que se pongan en contacto con nosotros. Nuestro correo se puede encontrar muy fácilmente. Está accesible en la página de la universidad. Y encantados de admitir a todo aquel que quiera unirse a la sociedad y poder disfrutar de los viajes, de todas las cosas que organizamos. Hacemos concursos para los chicos de enseñanza secundaria. El año pasado se nos presentaron 90, para que luego digan que no hay interés, 90 estudiantes de ESO y bachillerato a un concurso de griego, latín y cultura clásica. Para que luego digan que las lenguas clásicas están muertas, claro, están más vivas que nunca. Exacto. Sí. Chicos, pues vamos a dejar también la página web de la Sociedad de Estudios Clásicos para que entren, para que la tecleen y para que se puedan informar un poquito más. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. La verdad es que podríamos pasarnos horas y horas hablando de estos temas. Lo siguiente que nos queda es acudir a la Casa de las Conchas, ya saben ustedes, y seguir aprendiendo, porque nunca se aprende lo suficiente y como continuamos avanzando siempre habrá algo nuevo que aprender. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por todo vuestro trabajo. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Por la invitación. Gracias. Y a todos ustedes, vamos a hacer una breve pausa de publicidad, pero no se vayan porque enseguida regresamos en 8 Magazine Salamanca con más temas que nos van a llevar a otros puntos, en este caso de la provincia de Salamanca. Hasta ahora.